La historia tiene esta perversa costumbre de repetirse, y francamente, es precisamente esa dinámica la que hoy nos mantiene con la máxima tensión política y social. Analicemos el panorama con detenimiento, porque hace apenas unos años atravesamos una crisis sanitaria global que reestructuró por completo nuestra civilización. De hecho, si no fuera por el análisis crítico de esa misma contingencia, Ángulo Mundial ni siquiera existiría o tendría el impacto que tiene hoy, pues nuestra labor cobró una tremenda relevancia cuando decidimos exponer las irregularidades del sistema en aquel momento. Esa audacia nos costó severas penalizaciones algorítmicas y estuvimos al borde de la censura definitiva. Recibimos ultimátums institucionales clarísimos. Un paso más fuera de la narrativa oficial, y Ángulo Mundial desaparecería del espectro mediático por completo. El discurso dominante nos vendió la idea de una crisis absolutamente inédita, argumentando que la arquitectura global estaba indefensa, y nos impusieron directrices de control social sumamente draconianas. El mandato fue tajante: confinamiento absoluto, asfixiando económicamente a la pequeña empresa, mientras redireccionaban todo el consumo hacia gigantes transnacionales y corporaciones monopólicas. La clase trabajadora independiente fue obligada a bajar sus persianas comerciales, pero los macroconglomerados gozaron de inmunidad total para operar sin restricciones. Presenciamos una reestructuración económica despiadada y aplicamos directrices que desafiaban la propia ortodoxia de salud pública, todo frente a un patógeno cuya letalidad estadística se situaba en un mínimo margen. Y hoy, observen el escenario que se despliega ante nosotros. Un navío transatlántico a la deriva, ciudadanos confinados en alta mar, barreras portuarias levantadas, autoridades cayendo en flagrantes contradicciones diplomáticas, y de nuevo, la retórica de un agente viral que supuestamente poseía baja transmisibilidad humana. Esa fue la promesa institucional que nos hicieron, jurando que los mecanismos de contención evitarían una recaída en este tipo de escenarios caóticos. Por cierto, parece que los aparatos de moderación han limitado nuestra difusión en tiempo real, intentando suprimir este análisis, pero la gravedad de la coyuntura nos obliga a documentarlo íntegramente para su posterior distribución general. Si consumen este material en diferido, es consecuencia directa de esas extrañas caídas de señal que sufrimos. Independientemente de los flagrantes intentos de silenciamiento, los invito a la reflexión. ¿Acaso este patrón de gestión no resulta perturbadoramente conocido? A nosotros nos provoca un profundo déjà vu, rememorando la opacidad informativa y la censura sistemática de los primeros meses del 2022. El interrogante fundamental, aquel que las élites de gobierno evaden sistemáticamente, es claro. ¿Estamos frente a un calco estratégico de aquella crisis? ¿Existe el potencial real de una nueva declaración pandémica? No afirmo categóricamente que estemos ante un ciclo idéntico, pero el volumen de paralelismos geopolíticos nos exige romper este silencio cómplice. Existe un exceso de negligencia burocrática, una evidente resistencia a la intervención temprana y una inadmisible acumulación de decesos antes de cualquier respuesta estatal efectiva, alimentando una paranoia colectiva. Presenciaremos nuevamente el declive social, impulsado por compras de pánico irracionales de bienes básicos, mientras la política pública aniquila al sector mercantil independiente para favorecer a las oligarquías. Observamos esta inercia histórica desarrollarse, mientras la clase política emite comunicados de tranquilidad con un cinismo absoluto. Resulta imperativo cuestionar cuál será el posicionamiento de la OMS en esta ocasión, considerando su severo déficit de credibilidad y su paupérrima gestión operativa en el ciclo anterior. Mantengamos la agudeza analítica, porque aquí estructuraremos el caso con datos duros, cronologías exactas e identidades precisas. El epicentro actual es la embarcación denominada MV Ondius, la cual zarpó de Ushuaia, Argentina. Hablamos de una expedición polar sumamente exclusiva, proyectando aislamiento VIP, que abruptamente ha mutado en una severa crisis humanitaria de proporciones alarmantes. La bitácora oficial marca que el 11 de abril, en aguas internacionales, se reportó el deceso de un ciudadano holandés, y posteriormente, su cónyuge perdería la vida tras ser trasladada a un hospital en Johannesburgo. En días recientes, se confirmó una tercera fatalidad de nacionalidad alemana a bordo. Frente a esto, el consorcio operador Ocean Wide Expeditions mantiene una opacidad preocupante sin establecer causas forenses oficiales.
Sin embargo, la existencia de un foco infeccioso es innegable. Las entidades sanitarias globales ya han emitido la confirmación de al menos 3 cuadros clínicos positivos vinculados al letal hantavirus. Específicamente, nos enfrentamos a la cepa Andes, evidenciando esa capacidad de mutación que históricamente sirve de catalizador para emergencias globales. Mi análisis no pretende instaurar pánico irracional, pero si la historia reciente posee algún valor didáctico, la vigilancia ciudadana debe activarse ya. Las medidas de emergencia implicaron la extracción aeromédica del facultativo en jefe de la nave, tripulantes y contactos directos. Estableciendo un análisis comparativo, resulta inquietante recordar cómo la diplomacia inicial en la crisis pasada minimizó el riesgo, mientras las flotas quedaban a la deriva ante la cobardía de los estados soberanos. Está documentado cómo el trazado de cercos sanitarios dejó a múltiples embarcaciones en una apatridia legal y logística. Fuimos sometidos a una constante propaganda política que pregonaba una falsa urgencia, mientras la letalidad escalaba inexorablemente. Y cabe destacar que dicho exceso de mortalidad no derivaba exclusivamente del agente viral, sino del propio colapso institucional. Bajo el paradigma de la emergencia, el sistema de salud global paralizó tratamientos oncológicos vitales, marginando patologías con índices de fatalidad que superaban exponencialmente la amenaza vírica priorizada por la agenda hegemónica. Este efecto desestabilizó la arquitectura médica mundial. Jamás incurriremos en el negacionismo sobre la peligrosidad real de aquel virus. Fui testimonio directo de su impacto clínico, pero critico la negligencia estatal al desatender crisis crónicas infinitamente más letales. El rigor metodológico exige apego a la ciencia, pero las élites corporativas capitalizaron la histeria colectiva para orquestar transferencias masivas de riqueza. Y este es un mensaje claro para los moderadores de la plataforma. Nuestro análisis carece de cualquier sesgo conspirativo infundado. La contingencia fue fáctica, pero su instrumentación como mecanismo de control sociopolítico y económico es lo que verdaderamente denunciamos. Observamos la protección de los oligopolios minoristas y la demolición forzada del tejido comercial local. El tejido social colapsó en absurdos comportamientos de masas, vaciando cadenas de suministro básicas sin ningún fundamento lógico ni epidemiológico. Retornando al foco actual. El hantavirus no representa una novedad virológica, pero la singularidad de la cepa Andes radica en su demostrada capacidad de propagación interhumana directa. A sabiendas de que los vectores originarios son especies roedoras, las instancias reguladoras avalaron la navegación ininterrumpida tras el primer evento fatal. La propia jefatura técnica de la OMS ha reconocido formalmente que la hipótesis primaria apunta hacia la transmisión comunitaria, dado el alto nivel de confinamiento en las cabinas. Se manejan escenarios de exposición múltiple, infecciones previas en territorio continental o incursiones en enclaves insulares que albergan la zoonosis. La traza epidemiológica admite variables de origen zoonótico y posterior propagación humana, estableciendo múltiples rutas críticas. Los informes técnicos corroboran la presencia activa de roedores a bordo de las instalaciones navales. Por consiguiente, la inferencia analítica dicta que el vector de transmisión actual es intrínsecamente humano y sostenido. Más allá del origen exacto, el agente biológico ya colonizó la estructura, y analicemos la cuestionable eficiencia resolutiva de los estados ante esto. Ejecutaron bloqueos portuarios, evadiendo responsabilidades soberanas. Administraciones como Cabo Verde clausuraron unilateralmente sus fronteras. La gobernanza en Canarias mostró resistencia inicial, forzando al aparato ejecutivo central español a invocar la legislación sanitaria del derecho internacional vinculante. La diplomacia de Madrid reconoció la obligación ineludible, especialmente frente al mandato de proteger a sus propios connacionales varados. En consecuencia, la unidad naval mantiene curso hacia puertos españoles, proyectando arribo en las próximas jornadas. A pesar de ello, la logística específica del atraque permanece en una alarmante ambigüedad burocrática, desnudando la profunda fragilidad operativa. La población civil a bordo permanece bajo regímenes de aislamiento estricto, sometida a incertidumbre jurídica sobre los protocolos de desembarque. Ignoramos la carga viral real, dado que la dinámica de contagio ha transformado el navío en una incubadora patógena gigante. Testimonios en redes evidencian la apatía y el desprecio soberano por parte de las naciones en tránsito. Los reportes de campo de los propios ciudadanos confinados arrojan declaraciones que sintetizan magistralmente este absoluto abandono institucional. Subrayan una demanda de empatía elemental. No son meros daños colaterales estadísticos, representan núcleos familiares que hoy son víctimas de la asimetría del poder estatal. Esa es la falla tectónica del sistema.
Mientras la geopolítica debate protocolos minúsculos, centenares de personas operan como rehenes sanitarios, enfrentando un saldo trágico ya documentado. Aunque la validación de la tercera muerte sigue pendiente, las probabilidades estadísticas son abrumadoras. Las familias afectadas han documentado ya la dramática ruptura de sus proyectos vitales. Hablamos de un auténtico colapso de las garantías civiles, donde el esparcimiento se transformó abruptamente en una fatalidad dantesca. Es el saldo de la negligencia, estructuras familiares desintegradas irreparablemente en pleno siglo XXI. Frente a este panorama, el escepticismo sociológico se nutre de un precedente histórico aterradoramente gemelo. Evito predicciones deterministas sobre un nuevo colapso pandémico inminente. Prefiero la cautela analítica. Sin embargo, la asimetría es insoslayable. La indignación radica en la amnesia estatal y la disfuncionalidad crónica de los foros de cooperación internacional. El expediente de la OMS es deficiente, y los propios Estados miembros exigían mecanismos preventivos blindados ante estas contingencias. La evidencia dictaba que el proteccionismo reacciona mediante reflejos de pánico político, rara vez sostenido por la ciencia. Las masas son gobernadas por instintos básicos de supervivencia, demostrando la fragilidad racional durante coyunturas extremas. Y paralelamente, la élite empresarial canaliza esta volatilidad para consolidar hegemonías comerciales y extraer capital masivo. Es innegable el enriquecimiento desproporcionado de la industria farmacéutica corporativa, cimentado sobre modelos de comercialización especulativos. Analizamos un suministro escalonado de vacunas e insumos que dictaminó la emergencia hasta que el capital político ordenó lo contrario. Hoy la OMS apacigua los riesgos, pero esa retórica es absolutamente inútil para la población civil varada, que clama por asistencia médica portuaria. Exigen auditorías transparentes respecto al origen. La administración entrega únicamente parálisis ejecutiva, negación de auxilio y discursos vacíos, materializando un thriller sociopolítico. Pero esto carece de ficción. Es la implacable crudeza de la geopolítica fáctica actual. La realidad impone pasivos demográficos y una contabilidad oficial que sitúa a decenas bajo bioseguridad draconiana. Los reportes de estabilidad anímica operan simplemente como paliativos mediáticos corporativos. Se traducen en capitulación psicológica ante un secuestro burocrático prolongado, bloqueos aéreos y estigmatización sanitaria constante. En ángulo mundial, asumimos el mandato del análisis crítico, exigiendo la rendición de cuentas ineludible que el oficialismo elude sistemáticamente. Por consiguiente, formulamos las interrogantes críticas. ¿Bajo qué argumento técnico omitieron el aislamiento inmediato de la estructura naval? ¿Qué fallas originaron la nueva latencia resolutiva de la OMS para caracterizar esta variante específica? ¿Cuál es el sustento jurídico para que la soberanía local desacate el derecho marítimo y sanitario internacional? Se presuponían andamiajes regulatorios post-crisis, pero la evidencia muestra un estancamiento doctrinal institucional absoluto. ¿Cómo justificamos que las redes sociales superen en transparencia la comunicación oficial hacia los afectados? Tenemos la cartografía histórica de las severas consecuencias que acarrea la negligencia estatal y administrativa. Hemos documentado el colapso absoluto de las infraestructuras de salud y logística funeraria en las urbes más grandes del mundo. Recordamos el desplazamiento de recursos médicos vitales, marginando patologías preexistentes bajo agendas dictadas por el pánico. El saldo arroja bajas directas y la profunda cicatriz de la negligencia institucional paralela, manifestada crudamente. Tolerancia cero a la amnesia política. La gestión actual demuestra una involución técnica que nos resulta inaceptable. Finalizo esperando superar las barreras algorítmicas y consolidar la distribución íntegra de esta radiografía política. Les exijo un pensamiento crítico riguroso, evitando la histeria. La contención racional y el escepticismo son imperativos. Exijan fiscalización y mantengan en el radar al navío MV Ondius. En el futuro inminente, cuando la propaganda instaure una falsa eficacia, desde aquí recordaremos la grave crisis y el abandono portuario. Y la demanda incesante de verdad permanecerá inquebrantable aquí, en ángulo mundial. Para no perder el hilo de este y otros análisis geopolíticos cruciales, suscríbete ahora mismo a Ángulo Mundial. Tu apoyo es la principal fuerza para romper el cerco algorítmico y continuar exponiendo la realidad sin censura. Déjanos tus comentarios y forma parte de esta comunidad crítica.